A partir de este punto aparece una serie de ejercicios para practicar las definiciones que hemos visto anteriormente. En este video lo que voy a hacer es explicar cómo se hacen algunos de estos ejercicios. Voy a también agregar algunos elementos que necesitan esos ejercicios porque no aparecen en su folleto. Y les voy a indicar cuáles ejercicios deben hacer ustedes por su cuenta. La idea es, igual que en clases, yo hago algunos ejemplos y ustedes hacen los demás. Porque lo ideal es que usted piense y trabaje por sí solito en los ejercicios. Entonces, en un video posterior voy a explicar cómo se hacen todos los demás ejercicios. Ahora nada más una introducción, hacer las correcciones que haya que hacer, agregar lo que haya que agregar, para que después ya usted pueda trabajar por su cuenta, para que más adelante aparezca el video ya donde usted lo puede revisar lo que usted ya hizo, pero la idea es que usted lo haga primero y después lo revise. Bueno, en este primer ejercicio lo que hay que hacer es decir cuáles de estas relaciones son funciones. Entonces usted tiene que decir a la par de cada una de esas relaciones si es o no es función. Sería muy provechoso para usted, además de decir, en el caso de que no sea función, decir por qué no es función. Entonces les aconsejo que en las que no son funciones escriba a la par, bueno, no es función porque, y escriba el motivo por qué no es función. Bueno, en los dos primeros son relaciones dadas por diagramas. En este caso no viene en la dirección, pero siempre va a ser de izquierda a derecha. Entonces el dominio va a ser el conjunto de la izquierda. Entonces si quiere le agrega aquí por arriba dominio, codominio, dominio, codominio a estos dos de diagrama. Entonces recordar que el dominio va a ser el conjunto de la izquierda. Entonces por ejemplo aquí en el ejercicio A, el dominio va a ser este que está formado por el A, B y C. Y en el ejercicio B, el dominio va a ser formado por el 2, 3 y 4. Entonces aquí usted tiene que revisar si estas relaciones son funciones. Recordar que lo que hay que verificar es en el dominio. ¿Qué pasa en el dominio? Tiene que suceder la condición para que sean funciones, ¿verdad? Entonces que cada preimagen tenga una única imagen. Eso es lo que hay que revisar en todas estas. Bueno, en los ejercicios C, D, E y F, que se está dando la relación a través de un gráfico, esto que están aquí son los gráficos de las relaciones, ¿verdad? Y o sea, el conjunto de los pares ordenados de las parejas de la relación. Bueno, aquí usted tiene que agregar esto que está aquí en amarillo, son los dominios. Es necesario, indispensable tener claro quién es el dominio de la relación. Entonces hay que agregarse. Entonces agréguenselo por ahí. Yo sé que ustedes no tienen aquí el campo para ponerlo donde yo lo coloqué, pero se lo pueden colocar aquí al final del gráfico. En cada uno de los casos agreguen el dominio por ahí para que usted sepa cuál es el dominio de esa relación. Porque eso es lo que usted tiene que revisar a ver si ese dominio está aquí bien colocado como tiene que ser. Ahora, para explicar cómo se hace, recordar que el dominio son las preimágenes. Las preimágenes es la variable x, ¿verdad? La x, o sea, la coordenada x, el primer número de estos pares ordenados. Entonces, los números que aparecen aquí en cada uno de estos pares ordenados de primero son las preimágenes. Entonces, ¿qué tiene usted que revisar? Bueno, que cada una de estas preimágenes aparezca en estos pares ordenados. Tiene que aparecer la preimagen 2, tiene que aparecer en alguno de estos pares ordenados en el primer número de ese par ordenado. O sea, en la primera posición de ese par ordenado tiene que aparecer estos numeritos del dominio. O sea, usted tiene que verificar que en cada uno de estos pares ordenados haya uno de estos números. Y como cada preimagen tiene que tener solo una imagen, cada numerito de estos tiene que aparecer una vez y solo una vez. O sea, por ejemplo, si este número 2 que está aquí en el dominio, este que está aquí, le voy a marcar con gris, este número 2 no aparece en ninguno de estos pares ordenados en la primera posición, en el primer numerito, ¿verdad? En la coordenada X del par ordenado. Si no aparece, entonces querría decir que este número 2, esta preimagen 2, no tendría imagen y por lo tanto eso no sería función. En este caso, en el C que estoy explicando, noten que este número 2 aparece aquí. En el primer par ordenado aparece aquí, en la primera posición del primer par ordenado. Quiere decir que esta preimagen 2 ya está siendo utilizada, o sea, ya tiene imagen. Me están diciendo que la imagen de ese 2 es el 1.
Lo mismo hay que hacer con el 3. Habría que verificar si el 3 aparece en alguno de estos pares ordenados en la primera posición. No puede ser en la segunda, tiene que ser en la primera. Entonces, noten que este número 3 aparece aquí en el segundo par ordenado en la primera posición. Y lo mismo hay que hacer con el 4. Hay que verificar si el 4 aparece en la primera posición de uno de estos pares ordenados. Y aquí aparece en el tercer par ordenado. Entonces, ahora, eso hay que revisarlo. Que cada número del dominio aparezca una única vez en la primera coordenada del gráfico. De algún par ordenado del gráfico. Si aparecen varias veces, ya no sería función porque tendríamos una preimagen con varias imágenes. O si alguno de estos no aparece, querría decir que hay una preimagen que no tiene imagen. Entonces hay que verificar en cada uno de estos ejemplos que cada uno de los números del dominio aparezca una única vez en uno de estos pares ordenados de la relación que aparece a la par. Si alguno de esos números no aparece o aparece varias veces, ya la relación no sería función. Entonces así hay que verificarlo en cada una de estas. En esta C que expliqué, esta relación sí sería función porque tanto el 2, el 3 y el 4 aparece una única vez en la primera coordenada de algunos de los puntos de la relación. En la segunda parte tenemos que verificar que estas relaciones que están aquí graficadas, vean que aquí tenemos gráficas, son funciones. Y para eso tenemos que utilizar la nota de la página anterior, la nota que venía debajo de las funciones reales de variable real. Entonces vean que aquí las gráficas son líneas. Todas son líneas. Pueden ser segmentos, pueden ser rectas, pueden ser rayos, curvas, pero son líneas. Quiere decir que aquí tenemos infinita cantidad de parejas. Recuerden que una línea, sea como sea, siempre va a representar una infinita cantidad de puntos y por lo tanto, en nuestro caso, una infinita cantidad de parejas de una relación. Entonces, para verificar que estas relaciones que están aquí dibujadas sean funciones, tenemos que revisar que cada una de las preimágenes de los elementos del dominio que aparecen aquí agregados tengan una única imagen. Y recuerden que, como nos lo dijo la nota, lo que tenemos que hacer es lanzar líneas verticales aquí en la gráfica, líneas verticales paralelas al eje Y, y verificar que cada una de esas líneas toquen una única vez la gráfica. Ahora, en estos ejercicios, creo que ustedes van a tener que agregar estos dominios, estos que están aquí en amarillo. En cada uno de ellos tienen que agregar esto que está en amarillo. Si no aparece el dominio, no podemos saber cuáles son las preimágenes a revisar. Entonces tenemos que agregar todos estos dominios que están aquí en amarillo. Entonces, si no los trae el folleto, usted se los agrega. Bueno, entonces tenemos que verificar que cada uno de los elementos que están aquí en el dominio, cualquier número que vaya en este dominio, que sería en el ejemplo A, que sería de menos 2 a 2, cualquier número que haya de menos 2 a 2, tenga una imagen y solo una imagen. Y para eso lo que hacemos es, aquí en la gráfica, lanzar líneas verticales. Voy a hacer un ejemplo, voy a hacer el ejemplo 1. Entonces, bueno, vean que el dominio es de menos 2 a 2. Aquí sería, se supone que aquí está el menos 2 y aquí está el 2. Entonces yo tengo que verificar que cualquier línea que yo lance aquí entre el menos 2 y el 2 toque ese círculo que es la gráfica, que toque ese círculo una única vez. Entonces vamos a lanzar líneas verticales a ver qué sucede. Cualquier línea vertical que yo lance ahí, para que esa relación sea función, tendría que tocar la gráfica una única vez. Si no la toca o la toca varias veces, no sería función. Entonces, uno lo que va a buscar es errores. Entonces, uno se fija de una vez donde podría haber un error. Entonces, como aquí el dominio es de menos 2 a 2, ¿qué pasa si yo lanzo una línea vertical acá? Ven, eso es una línea vertical. Entonces, ¿qué sucede aquí? Noten que esta línea vertical tocó el círculo, que es la gráfica, porque la gráfica es el círculo. Tocó ese círculo en dos posiciones. Una fue aquí y otro acá. Entonces, esta línea vertical
tocó 2 veces el círculo. Quiere decir que la preimagen que está aquí, sea el que sea, no importa el número que sea, este número que está por acá, que es un número que está entre menos 2 y 2, esta preimagen tiene 2 imágenes. Una imagen aquí arriba y otra imagen aquí abajo. Por lo tanto, esta relación no es función porque tenemos al menos una preimagen que tiene 2 imágenes. Y en cualquier parte que usted lance una línea vertical, aquí va a tocar el círculo 2 veces. Por lo tanto, esto no sería función. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en cada uno de estos ejercicios de acá. Ahora, vean que en estas que están aquí en el ejercicio B, el E y el F, aparece que el dominio es R. O sea, todo R, son todos los números reales. Algo que hay que tener presente es que cuando hablamos de los números reales, estoy hablando desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, cuando el dominio es todo R, todos los números de la recta numérica que representan el dominio, que sería el eje X, esta línea horizontal, cada uno de esos números tiene que tener una única imagen. Entonces, cuando el dominio es R, lo primero que yo tengo que revisar es que la gráfica de verdad abarque todo el eje X. O sea, que vaya desde menos infinito hasta menos infinito. Entonces, la línea que representa la gráfica tiene que tener una flecha viendo hacia la izquierda y otra flecha viendo hacia la derecha. No importa si arriba o hacia abajo, pero tiene que ser una para la izquierda y otra para la derecha. ¿Cómo sucede aquí en este ejemplo B? Vean que aquí tengo esta línea curva, este garabato que aparece aquí, esta es la gráfica. Y vean que tiene una flecha para la izquierda y una flecha para la derecha. Eso me garantiza que de verdad esta línea va a ir desde el menos infinito porque tiene flecha para la izquierda y va a ir hasta más infinito porque tiene flecha para la derecha. Si no tengo flecha para los dos lados, entonces ya la gráfica no va a corresponder a todo el dominio R, o sea, todo R. Porque R viene desde menos infinito acá, a la izquierda, hasta más infinito. Y estas flechitas, una a la izquierda y otra a la derecha, me garantizan que vaya en efecto de menos infinito hasta más infinito. Entonces, en este caso, ¿ve? Por ejemplo, esta gráfica sí abarca todo R, porque tiene flecha a la izquierda y a la derecha. Esa es la manera de garantizarnos que se abarque todo R. Aquí lo que quedaría buscar es que a medio camino no exista un hueco donde la línea vertical pase recto o no existe una parte donde la línea vertical toque varias veces. Eso les queda a ustedes de encargo determinarlo. Voy al ejercicio D, este que está aquí abajo. Vean que en este ejercicio D el dominio es R y según lo que acabo de explicar en el ejercicio anterior, para que se abarque todo R, yo tengo que tener flecha para la izquierda y flecha para la derecha en la gráfica. Y vean que la gráfica que aparece aquí, que sería esta curvita aquí, esta curva, vean que esta gráfica, en el extremo izquierdo de la gráfica, no tiene una flecha, tiene un punto. Eso quiere decir que esta gráfica comienza en este punto. Al no tener flecha, me están diciendo que esta gráfica comienza en este punto. La flecha, recuerden que indica que sigue infinita, que no se acaba, que no tiene fin. Pero si hay un punto, el punto me indica que ahí comienza o ahí termina, depende de cómo usted lo quiera ver. Entonces, en este caso, esta gráfica no tiene flecha hacia la izquierda. Sí tiene una flecha a la derecha, pero no tiene flecha a la izquierda. Entonces, en esta gráfica en particular, si usted lanza una línea vertical antes de este menos 5, por ejemplo aquí, esta línea vertical que yo acabo de lanzar acá,
está dentro del dominio, porque el dominio es R, entonces sería desde menos infinito más infinito. En cualquier parte del eje X que yo lance una línea, estaría dentro de R. En particular, en esta que está por aquí, digamos que esa está en menos 6. Si yo lanzo esta línea aquí, vean que esta línea no toca la gráfica, porque la gráfica termina aquí, en este punto. Esta gráfica no va más allá de este punto. Por lo tanto, aquí existe una preimagen, digamos que el menos 6. Este menos 6 que está antes del menos 5, este menos 6 no tiene imagen porque no toca la gráfica. Ningún punto de esta gráfica le pertenece a esta preimagen 6. Entonces, el menos 6 no tiene imagen y el menos 6 forma parte del dominio. Por lo tanto, esta relación de acá no sería función porque cualquier preimagen que esté antes del menos 5, cualquier número menor que el menos 5, no va a tener imagen. Bueno, entonces ya sabemos qué hay que hacer cuando el dominio es R, ¿verdad? Hay que verificar que tenga línea, flecha a la izquierda y a la derecha. Si no tiene una flecha en las dos direcciones, ya con solo eso ya podemos decir que no es función si el dominio es R. Si sí tiene flecha a la izquierda y a la derecha, hay que verificar que no tenga ningún hueco, por decirlo así, ni que sea algo que sea muy curvo, que haga que la línea recta toque varias veces. Bueno, en el ejercicio G, el dominio es un intervalo. Ahí está un intervalo. Vean que el dominio es de menos 3 a más infinito. Cuando los dominios son intervalos, tenemos que revisar que los extremos del dominio correspondan a los extremos de la gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí el dominio comienza en menos 3 cerrado. Entonces tenemos que ir a verificar que en la gráfica ese menos 3 esté igual. Si no son iguales la gráfica y el dominio, entonces la relación no es función. Entonces, por ejemplo, vean que este menos 3 aquí está cerrado, pero en la gráfica está abierto. Y un punto abierto es un punto que no existe. Entonces, si usted lanza una línea vertical ahí, ¿qué pasa? Esa línea vertical va a pasar por ese punto abierto. Y ese punto abierto es un punto que no existe. Entonces, aquí el menos 3, que sí forma parte del dominio, porque en el dominio está cerrado, esa preimagen menos 3 no tiene imagen, porque el punto que corresponde al menos 3 está abierto, o sea, es un punto que no existe. Por lo tanto, la preimagen menos 3 no tiene imagen. Y ya con solo ese error, ya esta gráfica ya no sería una función, porque tengo una preimagen, el menos 3, que no tiene imagen. Ya con solo eso podemos decir que esta gráfica ya no es, que esa relación ya no es una función. Nada más para hacer indicar otra situación. Vean que el otro extremo, el extremo final, es más infinito. Si un extremo es un infinito, ya sea el menos o más infinito, el extremo correspondiente en la gráfica tiene que verse como una flecha. Entonces, como aquí es más infinito, el extremo derecho del dominio es un más infinito, en la gráfica yo tengo que ver que el extremo derecho sea una flecha, como ocurre aquí. Entonces este extremo, el del más infinito, sí está bien porque es una flecha. Es lo mismo que sucede cuando el dominio es R, que tiene que tener flecha izquierda y derecha, porque R sería de menos infinito más infinito. Entonces, si tengo un extremo que es más infinito, tengo que tener una flecha que es hacia la derecha. Y si tengo un extremo que fuera menos infinito, tengo que tener una flecha hacia la izquierda. Entonces eso hay que tenerlo presente. Bueno. Ya con esas aclaraciones, usted ya puede verificar cada uno de estos ejercicios si son o no son funciones. Entonces los demás le quedan ahí de tarea para hacerlos usted. Nada más revisen que estén estos dominios escritos. Vean estos dos que no aparecían antes, ahora ya los pueden copiar si no los tienen. Y en la página siguiente aparecen otros dos ejercicios. Ahí están los dominios. No sé si venían escritos en su folleto. Si no vienen, los escriben ahí los dominios. Entonces, en un video posterior voy a explicar cómo se hacen los demás ejemplos.